ahí les damos la bienvenida también. Vemos que están apareciendo todas las personas que se están conectando. Como puedes ver, Marco, nuestro primer invitado, tenemos personas de distintas partes de Chile que se van integrando, así que les damos a todos la bienvenida. Entonces, primero que todo, les presento a nuestro invitado Marco Pereira, quien nos hablará sobre la teoría histórico-cultural de la actividad para comprender y transformar actividades humanas. Marco es doctor en educación de adultos por el Centro de Investigación de la Actividad, Desarrollo y Aprendizaje de la Universidad de Helsinki. Es magíster en gestión del conocimiento agroecológico y cambio social por la Universidad de Wageningen, espero haberlo dicho bien, e ingeniero agrónomo por la Universidad de Sao Paulo. Él es profesor acreditado en el programa de posgrado de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo. Ha participado y supervisado investigaciones intervenciones basadas en la teoría histórico-cultural de la actividad y el laboratorio de cambio en diversas actividades humanas, colaborando en diversos proyectos de investigación de carácter internacional. Muy bienvenido, Marco, y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Magdalena. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, la idea cuando me invitaron, dijeron si podía hablar un poquito de la teoría histórico-cultural de la actividad, ¿no? Una teoría compleja, pero vamos a intentar, tenemos 30 minutos ahí para intentar explicarla. Espero que si tengan dudas se pueden preguntar. Es normal, yo demoré hasta ahora estoy aprendiendo todavía, ¿no? Entonces, voy a intentar presentar aquí mi tela. ¿Pueden ver? Ahí. Sí. Entonces, el tema de hoy sería cómo podemos utilizar este abordaje que fue utilizado en el proyecto para entender no solamente lo que es buena práctica, pero es una herramienta para entendernos lo que hay que cambiar. La presentación estará basada en 4 grandes preguntas. Primero, lo que hay que cambiar, por quién tiene que cambiar esto, por qué y cómo cambiar, ¿no? Entonces, tal vez ahí nos preguntemos por qué necesito de una teoría, ¿no? Nos vamos directo a la práctica, ¿no? Porque tenemos diferentes casos, diferentes países, diferentes contextos para poder comparar y entender lo que es bueno en un caso o en otro. Necesitamos así como el médico necesita de aparatos como el rayo X, que él saca del cuerpo humano, acá tiene una estructura. La teoría de la actividad nos da una unidad de análisis que se llama sistema de actividad, que vamos a ver más adelante sus elementos, que es como para el médico un rayo X, que vamos a ver la actividad humana en el liceo tal, en el colegio tal, tiene esta estructura acá. También nos ayuda a entender, la otra pregunta, ¿cómo bueno saber lo que hay que cambiar? ¿Cómo sé lo que tengo que cambiar acá? Lo que es, y la última pregunta, ¿cómo sé lo que es bueno? ¿No? Porque podría ser muy subjetivo que ponemos acá entre aspas, ¿no? Bueno, porque es muy contextual, ¿no? Como les dijo, 4 preguntas, que al final voy a poner otra vez las preguntas y vamos a intentar responderlas. ¿Qué hay que cambiar en un sistema? Para cambiar cualquier cosa tenemos que comprenderlo. Entonces, necesitamos un sistema teórico que diga, mira, estos son los elementos, ¿no? En cualquier actividad humana, vamos a pensar en agricultura o una actividad de ingeniería mecánica, todas las actividades necesitamos de un sistema para entender cuáles son sus elementos. Eso se llama una unidad de análisis, ¿no? La otra palabra, ¿quién debe cambiar? ¿Quién es que tiene que aprender? Un individuo, es un grupo. ¿Por qué tenemos que cambiar? Cambiar significa energía, significa tiempo. Es difícil cambiar. Aprender es difícil. Entonces, ¿por qué me voy a gastar el tiempo y energía para cambiar? ¿Y cómo cambiar? ¿Cuáles acciones tenemos que conducir para promover este cambio? ¿No?
Entonces, empezando la teoría de la actividad, un poquito de su histórico, fue creada por psicólogos rusos. El primer más conocido es Vygotsky, ¿no? Es basada en la dialéctica materialista. Fue creada en el principio ahí del siglo XX. Una de las gran contribución de Vygotsky es entender, Vygotsky quería entender el comportamiento humano, estudiaba principalmente los niños, ¿no? Y una manera de entender, para entender su comportamiento no era solamente el estímulo-respuesta. Había algo en el medio que era la cultura, que explicaba lo por qué las personas hacen las cosas como hacen. Entonces, Vygotsky trae acá, veremos las figuras entre el sujeto y el objeto, que el ambiente, que la persona ahí intenta cambiar. Tiene algo en el medio que usa instrumentos. Esto no fue la contribución de Vygotsky porque las personas ya sabían. John Dewey, por ejemplo, ya había puesto que las personas utilizan instrumentos, pero la contribución de Vygotsky tal vez fue los instrumentos, los signos, los instrumentos psicológicos, ¿no? Que las personas utilizan conceptos, símbolos también, que contribuyen para controlar a su propio comportamiento, ¿no? Entonces, la unidad de análisis sería una acción humana, un proceso de transformación de su medio que es mediado, la acción humana mediada por instrumentos, ¿no? Después viene su alumno, que es Leontiev, también es de la Unión Soviética, que expande la unidad de análisis de individuo para un colectivo. Él da un ejemplo, voy a intentar reproducir su ejemplo acá, de una persona que está cazando, quiere cazar una presa, una caza primitiva. Y cuando llega a la presa, la persona asusta a la presa. Entonces, este comportamiento parece contradictorio. Si usted quiere cazar, no va a asustar su presa. ¿Cómo explicar eso? Entonces, él continúa su discurso diciendo, esta persona tenemos que analizar trayendo esta acción individual para un contexto colectivo, que esta acción individual parece contradictoria, pero cuando traes para un contexto, ella se explica. Vamos a pensar, ¿qué estaba haciendo esta persona? Estaba asustando a la presa en dirección a otra persona que cuando llegara a la presa la iba a matar, después iban a pegar la presa y distribuir entre todo lo del colectivo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta historia? Que para entender la acción de un individuo tenemos que traer para un contexto colectivo. Entonces, la unidad de análisis no puede ser lo que decía Leontiev, no puede ser un individuo, tiene que ser una actividad colectiva. Ahí viene la pregunta, ¿qué tiene? ¿Cuáles son los elementos de una actividad humana? ¿No? Pero antes de entrar en los elementos, Leontiev propone que la actividad humana tiene 3 niveles jerárquicos, ¿no? Que tenemos la acción, que es direccionada a un objetivo. Y estas acciones son generalmente individuales o puede ser en grupo. Entonces, y una operación que son direccionadas a condiciones locales y también son realizadas por individuos, y el nivel de actividad, que son direccionadas a un objeto y quien lo conduce son una comunidad. Vamos a intentar diferenciar acá en una persona que está manejando un auto, por ejemplo, conduce operaciones. Las operaciones son inconscientes. Para dirigir un auto tienes que prender el auto, cambiar la marcha, todo eso es hecho de forma inconsciente. Y la acción sería una acción, un objetivo. Quiero ir del lugar A para el lugar B. Entonces el individuo, para alcanzar un objetivo, hace una acción. Pero esta acción es parte de una actividad, por ejemplo, el transporte, ¿no? El individuo está yendo del punto A al punto B y trabaja en una transportadora de mudanza o transportadora de entrega, delivery, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objeto? El objeto que está siendo transportado. Para eso se necesita una comunidad, no solamente el motorista, tiene la gente que trabaja en la empresa, tiene gente que la gestión, existe un grupo grande de personas que conducen de varias actividades para conducir. Entonces la actividad es compuesta por acciones, que es compuesta por operaciones.
Esta es la idea de la jerarquía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una actividad? Es un conjunto de acciones para alcanzar un objeto. Y ahora creo que voy a gastar un poco de tiempo acá en esta palabra objeto. Objeto en un sistema, tenemos un individuo queriendo transformar un objeto. Esta palabra conocemos en el día, objeto puede ser un celular, en nuestro día a día, objeto significa artefactos, ¿no? Pero en la teoría de actividad, objeto tiene un significado específico, que es la motivación, el propósito. Lo que se está siendo transformado en una actividad, lo que da propósito, la motivación, ¿por qué las personas están conduciendo? En el ejemplo que di aquí, ¿por qué la persona está yendo del punto A al punto B? Porque quiere entregar una mercadería, por ejemplo. Entonces la motivación es la entrega de la mercadería, ¿no? Pero ahora la actividad que estamos acá, todos, pero del libro que tenemos, que vamos a discutir hoy, el objeto sería el estudiante. Entra un estudiante y queremos que salga un estudiante, un profesional con ciertas características, ¿no? Entonces, el objeto, la motivación de las acciones de los profesores, de los directores, el objeto es el estudiante, ¿ya? Entonces, este objeto, una característica importante es que está en constante transformación. Lo que era un estudiante 40 años atrás, cuando nosotros estábamos en la universidad, es diferente a lo que es un estudiante hoy, ¿no? Entonces, el concepto del objeto va cambiando con el tiempo. Hoy un estudiante tiene que ser creativo, tiene que ser la cuestión socioambiental, no es solamente técnico, estábamos hablando ahora desde empezar. Entonces, el objeto es uno de los elementos más importantes porque da la motivación de las personas, ¿no? Vamos a continuar acá. Esta figura, el triángulo que deben haber visto en el libro, es el sistema de actividad. ¿Qué representa esto? Es la estructura de una actividad. Son los elementos que todas las actividades humanas tienen. Pero la actividad, si vemos actividad, son personas haciendo cosas, son acciones. Lo que compone actividad son acciones. Pero esta es la estructura. Todas las actividades tienen sujetos, tienen personas, tiene su objeto, tiene instrumentos que son utilizados, tiene reglas, una comunidad que está trabajando y hay una división de trabajo. ¿Para qué? Para alcanzar un resultado esperado. Alumnos capacitados, creativos, que vayan a trabajar en el mercado de trabajo, que contribuyan con la sociedad, este resultado esperado, ¿no? Vamos acá yo, para intentar ilustrar tal vez un poco, conseguir estas imágenes del libro, ¿no? Entonces ¿quién es el sujeto? Es una persona que escogemos como referencia, como perspectiva. Si preguntamos, en el grupo acá tenemos 33 personas, ¿cuál es el objeto del enseño? Cada persona va a tener una visión un poco diferente, ¿no? El objeto no es el estudiante, el objeto es todo, el objeto es la técnica, entonces es contextual, depende del sujeto, ¿no? Entonces vamos a escoger un sujeto, siempre en el análisis, para analizar el objeto, que quiere transformar en un resultado esperado. Como dijimos, por ejemplo, un estudiante capacitado, que contribuye con la sociedad, etc. Y hay resultados inesperados también, ¿no? Que pueden ser positivos o negativos. Hay instrumentos que utiliza este profesor, hay reglas. Aquí viene el Ministerio de Educación y dice, mira, a partir de hoy tienen que usar esta metodología o este currículum, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son las reglas de la comunidad. Y la comunidad son todos que participan para la formación de este objeto, para la transformación de este objeto. Por ejemplo, yo he visto en el libro que hay en algunos casos la necesidad de expandir la comunidad. Tenemos que envolver actores de la propia comunidad, de lo que llamamos de comunidad, no podemos, el profesor solo no puede, tenemos que traer gente de las empresas, entonces expandir la comunidad, ¿no? Y la división de trabajo, que son las tareas que son realizadas. Entonces, cada persona va a tener una tarea, ¿ya? Y este sistema no es estático, está en constante cambio. Y una vez que cambia uno de estos elementos, esto puede producir incompatibilidades con estos elementos.
Por ejemplo, vamos a suponer que se cambian las reglas. El ministerio dice, no, vamos a partir de hoy el currículo es nuevo. Tienen todos, un ejemplo apenas hipotético, todos van a tener que utilizar la metodología activa. Y ahora, este cambio en las reglas va a producir cambios en el sistema. Nuestro objeto ahora no es un estudiante pasivo, ahora es un estudiante activo. Voy a necesitar nuevos instrumentos, metodologías activas. Y el profesor ya no sabe hacer esto. El profesor es un técnico, no sabe. Y eso va a crear contradicciones internas. Entonces, llegamos a esto de que los sistemas están en constante evolución. Entonces, cuando un nuevo elemento surge, causa contradicciones entre los elementos, ¿no? Por ejemplo, el mercado exige nuevas características de nuestros jóvenes, nuevas profesiones surgen, nuevas demandas que necesitamos gente creativa que resuelvan problemas y no apenas que vengan acá y que hagan arregle una máquina, por ejemplo, ¿no? Necesitamos innovador. Entonces, el sistema está en cambio y si la actividad no cambia, en la misma velocidad, eso va a generar contradicciones. Es un concepto importante para responder la pregunta, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué? Porque hay contradicciones en el sistema, incompatibilidades entre los elementos, ¿no? Y esto nos ayuda a responder la pregunta también, lo que es bueno. No es bueno porque está de acuerdo con mis ideologías, porque yo creo que es bueno, porque fui yo que creé, pero ¿qué es bueno? Es una innovación para resolver una contradicción en el sistema. Ahí lo que esta solución, lo que llamamos de bueno, podría ser otra cosa, podría ser una cosa diferente. Entonces la solución no es fija. Y ahí viene un concepto de la teoría de la actividad que no lo puse acá, pero es la zona de desarrollo proximal. ¿Qué es la zona? El desarrollo es una área. No es dicho, esta es la solución, pero hay una variedad de soluciones. Por eso es llamada de zona, de área de desarrollo. Puede ser varias soluciones. Y por eso que acá yo creo que los autores del libro hicieron cuestión de poner entre aspas bueno, porque lo que es bueno en una área puede ser diferente en una otra área. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder saber lo que necesito? Cuando estaba leyendo el libro, una cosa que me viene en mente es que tan importante cuando saber las buenas prácticas es saber lo por qué tenemos que cambiar, cuáles son las contradicciones en mi sistema que exigen esta solución. Entonces, ¿por qué necesito? Porque puede ser que esta contradicción no tengan en una otra actividad. Entonces, esta buena práctica no servirá para esta. Entonces, es tan importante saber las contradicciones en el sistema. Tengo 8 minutos, ¿no, Magdalena? Entonces hay que correr un poco. Las contradicciones son fuentes de movimiento. Las contradicciones no deben, aquí importante esto, que no son lo mismo que problemas o dilemas o un conflicto. Las contradicciones son el concepto de... Hay diferentes conceptos. Es un poquito complejo para explicar ahora, pero ella va evolviendo de acuerdo con que la actividad va evolviendo, el tipo de contradicción va cambiando. Para simplificar, yo voy a me concentrar en las contradicciones secundarias, que son incompatibilidades entre elementos del sistema. Pero la contradicción puede ser también primaria. ¿Qué quiere decir? Que es interna al sistema. Por ejemplo, mira, esta herramienta es muy buena, los alumnos aprenden mucho, pero yo estoy gastando mucho tiempo con ella. Entonces es una contradicción interna. Secundaria sería, por ejemplo, yo quiero hacer un alumno creativo, pero yo no sé cómo. Entonces es entre el objeto y el profesor, sujeto. Esos son entre los elementos. Terciaria, entre algo nuevo y el viejo. Y cuaternaria son entre sistemas vecinos. Por ejemplo, los profesores quieren hacer una educación activa, crear un sujeto creativo, pero para eso necesitamos gastar más tiempo. Pero el director, el gestor, director, no, nos cobra por cantidad. Entonces es entre sistemas de actividad. Contradicciones es llamada de cuaternaria. Y tal vez otra figura importante que representa el proceso de desarrollo de una actividad. Entonces,
Bueno, si aprendemos acá ya es algo, voy a volver acá. La estructura de un sistema, de una actividad humana, tiene estos elementos. Es como el rayo X para el doctor para ver los huesos. Este triángulo es para ver una actividad humana, los elementos que tiene. ¿Ya? Vamos a la otra figura importante. Hablamos de contradicciones, que hay diferentes tipos de contradicciones que son incompatibilidades, fuerzas opuestas en una actividad. Y ahora vamos acá. Este representa el desarrollo de una actividad. Entonces, generalmente una actividad empieza a entrar en crisis, ¿no? Entrar en estado de necesidad. Por ejemplo, en un colegio, las necesidades de una comunidad es diferente. Acá surgieron nuevas actividades, el colegio ofrece una cosa y la sociedad demanda otra. Tenemos que cambiar. Esta situación va entrando en crisis, empeorando. Por ejemplo, puede llegar el Ministerio de Educación, mira, si ustedes no cambian, voy a cerrar. Crisis. Aquí en la situación de crisis ya no hay más cómo continuar, hay que cambiar. Tercero, vamos a cambiar, vamos a empezar a modelaje, vamos a ver qué soluciones puedo, a buscar nuevas prácticas, a construir. Esta buena práctica puede venir de afuera, de un libro como este, puede ser creada nueva, puede venir de Bélgica, puede venir de África, o puede ser creativa, creada de nuevo, ¿no? Entonces se modela, se examina y se implementa. Acá hay un error en esta figura, que es, esto puede ser doble arrow, que puede ir y volver. Generalmente hay que volver, porque una vez que implementa, surgen problemas y tienes que modelar otra vez. Entonces hay que repensar otra vez. Y ahora, ¿qué estamos haciendo hoy? En el punto 6, reflexión, o también en el 7, consolidando. Estoy intentando enseñar a los demás lo que aprendí. Estoy consolidando para los otros. Entonces, este representa la evolución de una actividad. ¿Ya? Este era un ejemplo que había preparado, pero ya yo lo comuniqué. Ya prometo que está terminando, Magdalena. Este No te gráfico preocupes, Marco, tienes tiempo. Ya, entonces, ya dije que no cambios de la comunidad, de un ejemplo, ¿no? Del alumno, la crisis, bueno, es que ya hablé. Entonces, este proceso, que es una evolución general ahí que generalmente idealizado, cómo generalmente las actividades humanas evolucionan, desarrollan, es el proceso, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿cómo podríamos hacer eso propositalmente para acelerar este proceso? Entonces, allá en Helsinki crearon una metodología que se llama la Change Laboratory, podemos llamar de laboratorio de cambio, en portugués laboratorio de mudanza, que ella intenta proporcionar acciones de aprendizaje. Ahora hablamos de por qué cambiar, porque hay contradicciones. Hablamos qué hay que cambiar. Tal vez no quedó muy clara esta pregunta explícita. ¿Qué hay que cambiar? El sistema, a veces todo el sistema, ¿no? ¿Qué hay que cambiar? Por ejemplo, el objeto. ¿Será que tengo que cambiar la manera como estamos educando a nuestros alumnos? Ahora estamos haciendo alumnos que obedecen órdenes, tenemos que hacer alumnos creativos, tenemos que cambiar el objeto. Y si cambio el objeto, voy a tener que cambiar el instrumento, ¿no? El sujeto va a tener que se capacitar otra vez. Entonces, este gráfico ayuda a responder la pregunta, ¿qué hay que cambiar? ¿No? Y entonces acá, este laboratorio de cambio, que ahora sería más una invitación, lo que puedo explicar en 2 minutos, son las acciones que se conducen para acelerar el proceso de desarrollo de una actividad. ¿Cómo hacemos? Esos son entre 5 a 12 reuniones donde las personas empiezan cuestionando, ¿tenemos problemas? ¿La manera como estoy educando a mi alumno es suficiente o tenemos que cambiar? Bueno, la primera reunión, bueno, tenemos que cambiar. Vamos a cambiar. Entonces vamos a la segunda. Tenemos que analizar la situación. ¿Qué hay que cambiar? ¿No? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Cómo? Y ahí la historia es importante en la teoría. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Qué es que cambió? ¿No? ¿Cambió el mercado de trabajo? ¿Cambió las metodologías? Una regla aquí, el Ministerio de Educación que me está presionando. ¿Qué es que cambió? Analizar el por qué. Generalmente, y voy a llamar atención acá, queremos saltar al número 3. Mira, tu problema es este, la solución es esta. Acá
tenemos que empezar acá en uno. Tenemos problema, tenemos que cambiar, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos este problema? Para después, una vez que entendamos las contradicciones que existen, podemos crear una buena práctica, ¿no? Una innovación, una nueva forma de trabajo. En el laboratorio se crea esta innovación y se intenta concretizarla, ponerla en práctica. Crear un modelo, generalmente un piloto. Vamos a empezar acá. Primero vamos a empezar aquí en la clase o en ingeniería mecánica primero. Y después, si da cierto acá, pasamos para los demás. Entonces empieza local y va empezando a crecer. Así que generalmente es el cambio. Empieza como una excepción y después se generaliza. Se implementa, pones en práctica y después se disemina, ¿no? Se evalúa. ¿Esta buena práctica es buena o no? ¿Nos ayudó a resolver el problema inicial? Sí. Entonces vamos a mostrar a los otros qué es que salió bien y cómo pueden hacer, qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Acá. Pero, por ejemplo, puede ser una solución que sea para acá sea interesante también una solución que tuve en el sur de Chile. Pero es interesante, en vez de empezar acá reflexionando, ¿cuál es nuestro problema? ¿Será que es el mismo que tienen allá? ¿Cuáles son las contradicciones que tenemos acá? Voy a volver a la pregunta que he prometido, las 4 preguntas, que la teoría de actividad nos ayuda a entender buenas prácticas como. Primero, ahí a la pregunta, ¿qué hay que cambiar? Generalmente, yo tenía puesto en el slide, no sé qué pasó, que si tenemos un gran riesgo, si no usamos una teoría, tenemos el riesgo o una teoría sistémica, tenemos el riesgo de ver apenas un elemento. Por ejemplo, apenas el alumno es el problema, él viene acá discapacitado, no está motivado, queda en el celular todo el día. O entonces, no, el profesor es el problema, vamos a capacitarlo. No, el problema no es la regla, el ministerio que no crió regla. Entonces, si no tenemos una visión sistémica, vamos a tener una solución parcial, que no es definitiva, no es profunda. Entonces, el sistema de actividad que está, y ahí me olvidé de decir que un sistema no es isolado, él está en una red de sistemas. Entonces, el Ministerio de Educación es un sistema que produce reglas que va entonces, el estudiante está inserido en otro sistema que va a consumir este producto, hay las universidades que ayudan a producir herramientas, entonces hay un complejo sistema, ¿no? Y a veces la solución está en el sistema, en la red y no en un sistema único, está afuera. Entonces, ¿qué nos ayuda a cambiar? Entender esta pregunta, ¿quién hay que cambiar? Entonces, toda la comunidad a veces, no apenas un sujeto, no apenas el profesor o el alumno, pero toda una comunidad envolvida en esta actividad. ¿Y por qué? Volvemos acá a la cuestión de las contradicciones, ¿no? Que hay contradicciones, algo cambia, es histórico, las contradicciones son históricas, algo cambia y este cambio crea una contradicción, una incompatibilidad que acaba generando problemas. Entonces, conocer estas contradicciones. ¿Buena para qué? ¿Qué problema va a resolver acá? ¿Cuáles contradicciones que va a resolver esta buena práctica? Entonces, tan importante como saber la solución es saber la contradicción que va a resolver. Y ahí no podemos misturar problema con contradicción, porque las contradicciones son fuerzas opuestas, son incompatibilidades o son fuerzas entre un sistema y otro, porque muchas veces si decimos problema parece que es una cosa apenas, es una fuerza, no, falta de capacitación de profesores. Entonces sería fácil apenas la capacitación de profesores, pero no, son fuerzas opuestas. Por ejemplo, yo tengo que hacer algo bien hecho, pero no tengo tiempo. Son fuerzas opuestas, entonces tengo que crear algo creativo que va além de esta contradicción. Por eso se usa el concepto de contradicción y no apenas problema. ¿Y cómo cambiar? Que son estas acciones que intenté mostrar acá, que es primero, cuestionar, tenemos problema, analizar, crear algo nuevo, concretizar, implementar esto y después reflexionar y diseminar. Esta es la respuesta para esta pregunta, ¿cómo cambiar? Que son conduciendo acciones de aprendizaje. ¿Ya? Así espero haber
contribuido con algo, con una teoría ahí que yo he aprendido en mínimo 5 años ahí para entender, pero intenté resumir en 30 minutos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy interesante escuchar este proceso más teórico de qué hay que cambiar, quién tiene que cambiar, por qué hay que cambiar y cómo cambiar. Va muy en la línea con lo que nosotros estamos haciendo en SILED y justamente vamos a hacer ahora una conexión con esta teoría desde lo práctico. Y les recuerdo a todos los asistentes que responderemos las preguntas al final de las dos presentaciones, así que les pido que vayan dejando las preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir recogiendo. Y ahora les quiero presentar a nuestra segunda invitada, Viviana Hoffman, quien nos hablará sobre aspectos en común que tienen las buenas prácticas de liderazgo en educación media técnico profesional. Estas reflexiones son producto de lo aprendido en el proceso de levantamiento de buenas prácticas que realizó SILED durante el 2021 y que hoy podemos compartir con ustedes. Viviana es directora de Relaciones de Bienestar y Comunidades del SILED, es psicóloga, magíster y máster en Comunicación Social y Educación, y además es doctora en Educación. Ha trabajado en la mejora del sistema educativo y de sus escuelas desde distintas plataformas, en organismos internacionales, ONG y consultora. Ha sido responsable del diseño, implementación y evaluación de programas de mejora en las escuelas, en comunidades y en municipios. Paralelamente ha hecho clases en distintas universidades, en pregrado y posgrado, y actualmente en la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenida, Viviana, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, también por esa presentación. Yo lo que les voy a contar es el proyecto de levantamiento de buenas prácticas que hicimos, que tuvo como base la teoría que nos contó Marco, con la idea de que una buena práctica efectivamente es buena en la medida que la comunidad evalúa que es buena. Y una de nuestras preguntas de investigación, de hecho, fue, ¿qué es lo que hace para que estas comunas las definan como buenas? Nosotros hicimos una narración de estas buenas prácticas en la que tratamos de entender esa contradicción inicial que hizo que se definiera esta historia de la práctica y que creemos que es la forma en que uno puede entender los procesos que han tenido de desarrollo estas prácticas también. Han habido comunidades que se han hecho cargo de generar cambios en sus comunidades y quisimos dar cuenta de esos cambios en el libro. Esperamos haberlo logrado lo mejor posible. Y ahora yo les voy a contar un poco de este libro, y para eso primero les voy a mostrar un video. En el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo, SILED, sabemos que las mejores ideas en educación, esas que transforman los aprendizajes, nacen, toman forma y se hacen realidad gracias a las comunidades educativas, sus directivos, docentes, apoderados y estudiantes. Por eso saldremos a recorrer nuestro país, buscando las prácticas más innovadoras y efectivas en liderazgo educativo. Y también iremos más allá. En este recorrido conoceremos 11 liceos técnico-profesionales que nos abrirán sus puertas para mostrarnos cómo es posible liderar y educar de una forma diferente. Una forma más inclusiva y participativa, centrada en el bienestar, conectada y articulada, y con mirada de futuro. Desde el SILED queremos compartir contigo estos 11 proyectos transformadores, porque creemos que de eso se trata educar, seguir siempre haciéndonos preguntas, buscando inspiración, atreviéndonos a probar, y seguir aprendiendo unos de otros. Bueno, como queremos aprender unos de otros y creemos que eso es lo más importante que podemos hacer,
generamos este libro, lo generamos como las prácticas en equipo, lo generamos con distintos saberes que tenemos y que fuimos conjugando. Hicimos un concurso primero, elegimos algunas prácticas, siempre es terrible dejar algunas afuera, más bien las elegimos porque tenían diversidad de espacio, fuimos generando unos criterios lo más objetivos posibles para poder ponerles un puntaje y no sentir que estábamos dejando a alguien fuera de manera injusta, y elegimos estas prácticas. Y la idea era poder darlas a conocer, no solo por escrito, porque hicimos narraciones en el libro, sino también hicimos algunos videos y hicimos algunos relatos que nos permitieran darlas a conocer de mejor manera. La investigación la armamos pensando en este doble objetivo que tienen los líderes y directores y equipos directivos y equipos de líderes en la educación técnico-profesional, porque entendemos que hay prácticas que son muy propias de la educación media técnico-profesional. Y esas eran las que más queríamos relevar. Y este doble objetivo, que es único en la educación media técnico-profesional, es que se quiere preparar a los estudiantes adecuadamente para el mundo laboral y social inmediato, y para promover egresados que continúen también sus estudios más allá del liceo. Esta doble demanda de los directivos era algo que queríamos rescatar en estas primeras prácticas que rescatamos. Lo que tratamos de mirar es que queríamos sistematizar buenas prácticas, pero al mismo tiempo entenderlas como iniciativas que se llevaban a cabo con el objeto de mejorar algún elemento de la institución, es decir, como un sistema, como decía Marco. Tratamos de sistematizar entendiéndolas como algo complejo que surgía a propósito de un desafío o de una contradicción. Algunas de las virtudes y por qué hicimos esto tenía que ver con poder acumular y intercambiar conocimiento, poder visibilizarlas, que es lo que estamos haciendo, ver que hay caminos posibles y hay caminos creativos que son contextualmente necesarios de pensar distinto en los distintos contextos, pero podemos visibilizar caminos, visibilizar ideas que otros ya han hecho. Sistematizar además permite interiorizar a las propias comunidades sobre sus prácticas, entenderlas, mirarlas. Para todas las comunidades con que trabajamos fue interesante después leer la historia de su práctica, leer las tensiones de origen, sobre todo porque son prácticas de largo tiempo, que llevan ya un tiempo existiendo. El sistematizar las prácticas también nos permitió identificar ciertas fortalezas y debilidades de las comunidades, y también nos permite ir desarrollando conocimiento. Entonces entendimos las prácticas en esto, contextualizadas y con temporalidad, es decir, con una historia que explica el por qué fue tomando la lógica que fue tomando. Y entendemos que las comunidades que quieran aprender a hacer nuevas prácticas pueden aprender de esa experiencia, y probablemente van a hacerla distintos para sí mismos, pero de todas maneras pueden aprender de la experiencia. Y lo que más queríamos rescatar era la idea de esta unidad de análisis que capturara el sistema, que capturara que hay una relación entre algo que se quiere lograr, una tensión, unos sujetos, una comunidad, unas reglas, una organización social, que además es una organización que se va cambiando, y unos mediadores que se van cambiando también en el tiempo. Una cosa que aprendimos y que les voy a mostrar es que las prácticas además van cambiando en el tiempo. Si bien partieron de una manera, en general fueron cambiando. Entonces, cuando vemos los resultados, como yo les dije, nosotros no dijimos una buena práctica es esto, sino que les dijimos a los liceos, mándenos una buena práctica y digan por qué la encuentran buena. Eso les pedimos que hicieran. Y esto nos dijeron, nos parece que es buena porque se enfoca y impacta directamente en el desarrollo de los estudiantes. Dijeron también porque es una respuesta a la necesidad de la comunidad, y es una respuesta que la elaboramos en conjunto con la comunidad, por eso es buena. Porque es buena porque se gestionó en una acción colectiva, en la que los miembros participaron, colaboraron, a la vez que se fueron clarificando y ampliando los roles en la medida que la práctica fue creciendo. O sea, no es una cosa que se queda estable en el tiempo, sino que es una práctica que se va de manera colectiva desarrollando también.
Nos dijeron que una buena práctica es donde un liderazgo individual genera una chispa, pero genera un proceso de innovación que es potenciado por la comunidad. No, la mayor parte de las prácticas, de hecho, que estudiamos, no eran prácticas iniciadas por los líderes escolares, sino más bien por algún líder, un profesor, un estudiante, un grupo de profesores, que el equipo de liderazgo potenció y generó un movimiento más sistémico. Y nos dijeron también que una buena práctica es una práctica que genera círculos virtuosos, que resultan mayores aprendizajes, que aumenta la motivación, el compromiso individual, mejora la imagen y la relación de la institución con la comunidad. Muchas de las prácticas que recogimos tenían mucha vinculación con el medio externo, y eso lo hace una buena práctica. Entonces, de las 11 prácticas que levantamos, cada una tiene su aprendizaje propio. Aprendimos de la historia, pero hay ciertas cosas que nos pareció que era interesante mirar. Muchas de las prácticas, si no todas, ponían a los estudiantes en el centro. Pero estudiantes en el centro como protagonistas de la práctica. No solamente que eran para los estudiantes, sino que eran los estudiantes los que hacían la práctica. La segunda es que en todas las prácticas había un muy importante movimiento de colaboración y participación. En todas se fue escuchando y se fue construyendo una comunidad que se escuchaba, que se ayudaba, que se involucraba. Y las prácticas que tenemos de más larga data tienen una comunidad más grande involucrada, porque progresivamente van involucrando a más y más gente. De hecho, al final de esta presentación les voy a presentar la práctica más antigua que tenemos, que es la práctica de Puchuncaví, que es una feria gastronómica. Y partió hace 23 años con un grupo de profesores que querían tener esta feria gastronómica, pero fue ampliándose a todo el liceo y a los equipos directivos del liceo, y luego a la comuna del liceo, y luego al municipio, y ahora es una práctica que se incluye dentro de la semana de la comuna como práctica. Y así va creciendo la práctica. Lo tercero es que todas tienen un sentido compartido. A veces este propósito no es compartido por toda la comunidad, pero en todos los miembros de la comunidad hay un sentido de propósito de participar de la práctica. Y eso también es bien importante, que se pueden crear más de un sentido que genera la práctica. Ahora, es cierto que el motivo principal de la práctica, que es lo que lo hace que sea una unidad, que sea un sistema, es que todos comparten el sentido final de la práctica. En las distinciones que hizo Marco, hay distintas acciones y distintas operaciones, pero el sentido final es compartido. El cuarto aprendizaje que tuvimos es que en general hay varios líderes. Está el líder del sistema escolar en general, que facilita, pero también hay muchos profesores y también hay muchos estudiantes que asumen el liderazgo, y en muchas de las prácticas también habían ex estudiantes que seguían en relación con la práctica. También aprendimos que había redes, que en general iban progresivamente ampliando la comunidad más allá de las fronteras del liceo. Ahora hay algunas prácticas que surgen a propósito de la red, que surgen en una red con una institución, con una empresa, pero muchas van generando redes en el camino. Y lo otro es que las prácticas van generando y creciendo poco a poco, van generando y van transformando cambios culturales. Habían algunas prácticas que eran las menos, pero que existían también, que a propósito de algún aprendizaje teórico, habían aprendido a hacer algo y querían probar en la práctica del liceo cómo funcionaba eso. Eso también lo encontramos en las prácticas. Y en la mayoría de las prácticas vimos que había un dolor interno, una necesidad, una contradicción, que hace que desde adentro surja en la comunidad la necesidad de hacer un cambio. Cuando Marco preguntaba por qué cambiar y cómo cambiar, las respuestas venían desde adentro. Quienes cambian son la propia comunidad. Y lo otro es que siempre habían ciertas condiciones materiales que ayudaban a este cambio. Se cambiaban las formas de hacer las cosas, se generaba cierta comunicación a propósito de que había algo que permitía que todos entendieran que era esta práctica que rodeaba toda la práctica de la comunidad, pero había mediadores de esta práctica en todas las prácticas.
Y en todas las prácticas, pero eso es un poco trampa, porque nosotros pedimos que fuera así, había una evaluación, había una manera de pensar cómo mejorar y cómo conocer cómo íbamos creciendo, cómo se iban logrando los objetivos y se generaban sensaciones de logro. No necesariamente esta evaluación era una evaluación dura, cuantitativa, pero era una manera de saber si estábamos creciendo, si estábamos aprendiendo. Eso aprendimos de las prácticas. Entonces ahora, como les prometí, les voy a mostrar la práctica más antigua que logramos y que estudiamos. Quiero decir con esto que había que elegir alguna. Ese era un criterio más o menos objetivo para elegirla, porque todas son entusiasmantes, todas las pueden ver en línea, van a estar para que todas las puedan ver, pero por este lanzamiento quería mostrarles una. Así que aquí. Esta práctica pedagógica nace como una propuesta para mostrar el crecimiento de nuestro establecimiento al convertirse en un colegio polivalente y para mostrar el trabajo de nuestros estudiantes durante su proceso de aprendizaje en el técnico profesional. Nuestro público objetivo eran los padres, madres y apoderados de nuestra comunidad educativa, pero también las personas que son parte de nuestra sociedad puchuncavina. Los protagonistas de esta práctica son los propios estudiantes de cuarto medio técnico profesional Gastronomía, Mención y Cocina, liderados y guiados por su profesor. La práctica consiste en la planificación y ejecución de una gran muestra gastronómica. En la etapa de planificación se trabaja en lo que hoy en día sería un trabajo colaborativo o ABP. Por ejemplo, en la asignatura de lenguaje se trabaja la producción de textos, la inauguración, locución y expresión verbal, entre otras. En el módulo de emprendimiento y empleabilidad se trabaja la gestión financiera, presupuestos, recursos y todo lo necesario para llevar a cabo este gran proyecto. En la etapa de ejecución se plasma todo lo planificado al pie de la letra. Inauguración del evento, los discursos, clases en vivo, preparaciones de platos, degustaciones y además del funcionamiento de un restaurante decorado acorde a la temática de aquella muestra. Un primer aspecto que destaca mucho en esta práctica es cómo aportan la motivación escolar de los estudiantes, en parte porque son ellos los verdaderos protagonistas de este proyecto. Y eso se nota en cómo se van involucrando y en el gran hito que es para ellos llegar a cuarto medio y poder protagonizar la muestra y dejar su huella. Un segundo elemento importante es que esta es una práctica que trasciende al establecimiento escolar y que se ha convertido en un evento comunitario muy valorado por la comunidad local, lo que también genera un alto sentido de pertenencia y orgullo dentro de los miembros del liceo. Y una tercera clave es que esta es una de esas prácticas que ha logrado mantenerse en el tiempo, pero no por eso se ha estancado, sino que al contrario ha entrado en una espiral de mejora continua, aumentando su complejidad año a año. Bueno, ahora entonces voy a dejar de compartir para dejar un espacio de preguntas, pero los voy a invitar a leer el libro. Queremos que conozcan lo que pusimos en cada una de estas comunidades y también lo que estas comunidades han hecho, porque realmente llevan una historia de aprendizaje de la que sin duda todos podemos aprender algo. Muchas gracias, Vivi, por tu presentación muy interesante. Y como les decía Viviana, ahora vamos a recoger algunas preguntas. Hay un comentario primero de Marco. Marco, eres tú, que comentaste entre medio. Hermosa práctica en Puchuncaví. Si nos quieren dejar algunas preguntas, encantados. Ahora tenemos unos 5 minutos para poder responder a sus inquietudes. No sé si puedo comentar algo. Sí, claro.
Voy a presentar acá un modelo que es llamado la tercera generación de la teoría de la actividad. Vamos a ver si puedo ver ahí. ¿Están viendo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Puedes agrandar un poquitito con la modo presentación para que todos lo vean más grande. Voy creo que acá. Eso. Ahí. Entonces, este es el modelo antiguo, ¿no? El modelo de la segunda generación, vamos a decir. Y este es la tercera. ¿Cuál es la idea? Pero lo que veo en los comentarios de Vivian, el mundo ha cambiado y las necesidades han cambiado. Entonces, este objeto estudiante ya no se puede más capacitarlo apenas con las fronteras del colegio. Tenemos que traer una comunidad nueva, ¿no? Entonces, acá este objeto que el estudiante pasa a ser un objeto compartido entre otros varios sistemas de actividad, que serían las empresas, la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la necesidad. Y probablemente creo que había una contradicción acá entre la comunidad tradicional y el objeto que hizo la necesidad de expandir, traer nuevos actores para contribuir ahí con la producción, la transformación de este objeto. Esta es la idea. Ahí, bueno, Claudio dice que coincide con Marco cómo ha cambiado los objetos y sistemas. Siento que hemos evolucionado de alumnos a estudiantes. Por esto debemos ofertar algo más llamativo y hacerlos partícipes de todos los procesos, de todo el proceso educativo. Efectivamente. Una muy buena reflexión, Claudio. Muchas gracias. Yo creo que también lo que vimos en las prácticas y que es interesante es que este protagonismo de los estudiantes es muy alrededor del proceso pedagógico, es muy alrededor de su aprendizaje, porque de repente uno se encuentra con una reflexión sobre un protagonismo de los estudiantes como en vías paralelas, ¿no? Como en un protagonismo más político de los estudiantes como centros de alumnos y en la toma de decisiones, pero también hay un protagonismo muy, muy vital de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en su interés por lo que hay que aprender. Y cuando hablamos de motivación, no es sobre la motivación de que los profesores sean más divertidos o más chistosos, como más activos en la clase, sino más bien que se encuentre el sentido de propósito de los estudiantes con este sentido de propósito que les ofrecemos. Que haya una práctica escolar que tenga sentido para los estudiantes. Y eso los motiva, y eso los moviliza, el compartir el sentido. Y eso moviliza este sistema, estos sistemas de actividad que estudiamos, básicamente son sistemas que atraen mucho a los estudiantes porque tienen sentido. Es un verdadero aprendizaje integral, como dice Víctor. Sí, es un verdadero aprendizaje. Y eso queremos generar en las distintas comunidades, y todas estas comunidades lo han hecho. Por eso creemos que vale la pena leerlas y aprender de ellas, porque son formas distintas. Yo también creo que la naturaleza de estas distintas soluciones es distinta porque tienen historias distintas, contextos distintos. Entonces, aprender también de eso, de ese contexto, de esa historia, nos ayudaría también a aprender qué podemos hacer nosotros en nuestro propio contexto. Así es, Vivi. A mí también me llama la atención y me gusta ver que todos los procesos de estas buenas prácticas también, y tú lo mencionaste como un aprendizaje, está este proceso más colaborativo en donde, como son muchas veces situaciones muy complejas, porque las instituciones escolares, y sobre todo los liceos técnicos profesionales, tienen que resolver problemas que involucran más allá, involucran una comunidad más allá del colegio también. Entonces, eso significa que se moviliza un grupo importante de la institución escolar para responder, para activar, para llevar adelante un proceso de cambio que es súper interesante y positivo para la institución. Así que sí, yo también los quiero dejar invitados a lo mismo, a revisar las buenas prácticas desde la teoría y desde la evidencia también. Y bueno, invitarlos a conocer a través de los videos, del mismo libro. Y ya nos va quedando muy poquitos minutos, entonces quiero agradecerles
a todos los presentes y a nuestros panelistas invitados, Marco y Viviana, por esta interesante conversación sobre las buenas prácticas. Creo que hemos aprendido que lo podemos enmarcar ahora dentro de una teoría también, que eso nutre muchísimo la conversación para las comunidades educativas que lo han presentado, las buenas prácticas, para poder comprender también cómo aprendemos de esto. Sí, Claudio, va a estar esto disponible en la grabación de todas maneras. Ahí Magdalena Frontaura les va a hacer llegar de todas maneras esa información. Y también los queremos dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar actualizados de todas las actividades, de todas las iniciativas que vamos a ir desarrollando desde SILED para ustedes también. Y vuelvo a agradecer a Viviana y a Marco, ha sido un gusto pasar esta tarde con ustedes, conocer un poco más sobre la teoría de la actividad y las buenas prácticas desarrolladas en los liceos TP en Chile. Así que nos despedimos y que tengan una muy buena tarde, unas muy buenas noches, dependiendo de dónde estén conectados. Teníamos a alguien incluso desde Paraguay que nos visitó. Así que muy bienvenidos a todos, o sea, una muy buena tarde para todos, que estén muy bien y muchas gracias por asistir hoy día. Adiós. Muchas gracias. Creo que es una discusión que ha empezado, ¿no? Por ejemplo, la cuestión ¿qué es la comunidad? Porque esta buena práctica trae el componente de la comunidad muy fuerte, ¿no? ¿Qué es una comunidad? Entonces, creo que es un debate que está empezando. Este libro trae estas cuestiones. La otra comentario que creo que fue Víctor hizo sobre integral, educación integral. ¿Qué es una educación integral? Hay mucho que discutir. Gracias otra vez ahí, Vivian, y a todos. Nos vemos.